Tráeme la fuente, se me está quedando sin batería. No hay nada como las notas manuales. ¿Cómo está, iglesia? Buen día. Dios le bendice. Voy a necesitar ayuda. Si querés, Vanje, tráete ese micro. El micro. Para que me vayan ayudando con algunas citas que vamos a ir leyendo. Antes de comenzar, decirle que fue un hermoso tiempo el que el Señor nos permitió, nos concedió vivir recién. Mucho de lo que se fue soltando fue, digamos, direccionando lo que el Señor me habló y de la palabra del cual hoy voy a compartirles. Y está bueno que en estos momentos muchas veces pasa que se termina convirtiendo como en algo emocional, o creemos que el haber recibido, el haber sido tocados o el que el Señor nos haya hablado simplemente pasa por que sienta algo emocionalmente. A ver, si lloro, si me sentía así de una manera y me siento de otra, ya está. Ni bien eso es parte, porque Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, y el alma muchas veces es una manifestación y manifiesta lo que nuestro espíritu va recibiendo. Pero no queda solamente ahí, no queda solamente en algo emocional, en recibir algo y después a los 2 o 3 días volver a estar de la misma manera. El Señor recién nos ministraba: venir a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Venir a mí. Y porque el Señor nos llamaría si supuestamente estamos en Él. ¿Se pusieron a pensar esto alguna vez? ¿Cómo el Señor nos va a llamar si supuestamente estamos en Él? Y esto es lo que ocurre muchas veces cuando comenzamos a apoyarnos en nuestras propias fuerzas, cuando de a poquito comenzamos a perder, a dilatar, a que la palabra que quizás un domingo, quizás en una célula recibimos, que lo que quizás el Espíritu ministró, a los 2 o 3 días se termine perdiendo y justamente decante en algo solamente emocional. Y acá entra el juego de lo que en esta casa se nos enseña, ¿no? De la formación de nuestro carácter, de permanecer en esa palabra, de perdurar y de procurarla, ¿no? Hace un tiempo atrás con los chicos del discipulado empezamos a, en cierta manera, ajustar los planes de acción. Hace un tiempo hicimos como un repaso de aquellas cosas que quizás tiempo atrás nos hemos confrontado y hoy en día sigamos dando vuelta a la misma situación, dando vuelta con la misma confrontación, planes de acciones que en determinado momento nos propusimos y que desistimos o que no fuimos constantes y que no procuramos esa palabra. Está bueno lo de la emoción, está bueno que nos emocionemos, está bueno que lloremos, está bueno que si nos sentíamos tristes salgamos de acá con gozo, con una sonrisa, eso está bueno, eso es parte. Pero hay que cuidar la semilla, no hay que dejar que lo que Dios habló, que lo que Dios hizo. Creo que lo más importante de esta mañana y de este día fue lo que ocurrió recién. Simplemente ahora yo voy a venir a poner un poco de palabras y a enseñar algunas cosas, pero creo que lo más importante fue en el momento previo. Fue todo lo que vivimos recién, lo que soltó. Así que si Dios habló a tu vida en lo personal, anótalo. Si Dios te mostró una actitud, un pecado, algo inconcluso, anótalo. En la semana pesalo, trabajalo. Que no quede así, porque si no, es lo de la posverdad que nuestro pastor siempre nos enseña, que terminamos dando vueltas siempre en la misma situación, siempre confrontándonos con lo mismo y al tiempo otra vez dando vuelta con la misma situación. Creo que de eso se trata nuestro carácter, de poder cerrar procesos y de poder sostener la revelación que el Señor nos da y poner por obras esa palabra. Amén. Para los que recuerdan la última prédica, voy a prometer ser más sencillo, más cortito, no traje videos, nada, así que quiero 1:45, yo creo antes de las 5 nos vamos a estar desocupando. Es bien conciso y bien práctico lo que el Señor me estuvo hablando desde hace un tiempo atrás. Y bueno, vamos a compartir. Un segundito.
Si tenés ese micrófono ahí, porque ¿no anda? ¿Falta pila? Vamos a ir a Efesios 2:10. Quiero leer algunas citas y poner una plataforma y una base para la palabra de hoy. Si me das una mano, Banje, si no, te doy este micrófono. Efesios 2:10 y el pastor Darío, Efesios 1:4. ¿Anda? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Perfecto, sí, está bien. Quedémonos con eso. Él nos creó en Cristo Jesús. Tomemos esa partecita. Él nos creó en Cristo Jesús. 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios nos escogió según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 decíamos, fuimos creados en Cristo Jesús. Y Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él, ¿bien? Antes de la fundación del mundo. Quedémonos con esa parte que dice, creados en Él. Cuando leía esta palabra, y se me venía a la memoria cuando, no sé mucho de autos, pero por ejemplo cuando te pones a hablar de un auto, de una marca, y decís, no, porque ese auto es una Ferrari, fue hecha en Italia, o fue hecha en tal lugar, o un Ford fue hecho en tal fábrica, en tal país. Como que el lugar o la fábrica, el lugar de origen, determina la calidad de ese auto. Y pensaba en este ejemplo, y el Señor me hablaba de la fábrica, del lugar literalmente donde fuimos gestados y donde fuimos articulados. No fuimos hechos por fuera, sino dentro de Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver más en profundidad por qué es importante esta palabra y resaltarla, creados en Él. Juan 17, 4, 5, no lo vamos a leer, pero ahí está Jesús hablando con el Padre antes de irse, diciéndole que Él ya había cumplido la obra que le había sido encomendada. Y dice algo bien interesante. Él dice que aquella gloria que le había sido dada o que le había sido entregada antes de la fundación del mundo, le pide al Padre, como yo te he glorificado en la tierra, ahora tú glorifícame con aquella gloria que fue antes de la fundación del mundo. Y hace un tiempo atrás el Señor nos explicaba acerca de la gloria y del significado de la gloria. ¿Alguien recuerda o si podría decir qué es la gloria o que algo manifiesta en gloria? Si ustedes me ayudan también. ¿Cómo? La función. La gloria es la esencia que caracteriza algo. ¿Es la esencia que caracteriza algo? ¿Alguien decía algo por acá? Manifiesta aquello para lo que fue creado. Todo es bien válido, pero me gusta esta definición, esta explicación. Manifiesta aquello de lo que fue creado. Un ejemplo bien claro y bien sencillo es un árbol que da, por ejemplo, un manzano o el fruto de la manzana. Esa es la gloria del árbol. ¿Bien? Esto no es nada nuevo, lo hemos aprendido, pero gloria es aquello que manifiesta su esencia para lo que fue creado. Entonces tenemos que antes de la creación del mundo, antes que existiese el pecado, antes que existiesen nuestros traumas, antes que existiese la iniquidad, antes que viviéramos toda esta historia de vida, toda la restauración que muchos hemos vivido y seguimos transitando, hubo ya una gloria que nos había sido dada. Recuerden que estábamos en Cristo, antes de la fundación del mundo, en Cristo. Por ende, esta gloria nos correspondía. O sea que el Señor, antes de enviarnos a la tierra, antes de ponernos en el vientre de nuestra madre, dice que Él nos formó, que Él nos vio, que Él nos apartó, nos escogió en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y es interesante porque en varias oportunidades aclara antes de la fundación del mundo, como que traza una línea. Bien, antes de que
de que el pecado existiese, antes de que los traumas existiesen, como recién les decía, ya nos había dado una gloria. O sea que ya nos había creado, ya había hecho las obras, ya había pensado lo que íbamos a manifestar. Decíamos, no que es la gloria, sino el manifiesto del fruto. Manifestar simplemente lo que soy. Cuando yo hago lo que soy, cumplo con la voluntad, estoy glorificando a Dios. Amén. Vamos un poco al origen en el Génesis. Conocemos muy bien la historia que Dios llama a la luz, se manifiesta la luz, del caos, comienza a ordenar todo lo que estaba en desorden, separa las aguas, la tierra se seca, empieza a producir la tierra. Y después pone al hombre, ¿no? Dice que sopla Dios de sí mismo, saca una parte de sí mismo cuando Él sopla aliento de vida, o sea, está sacando algo de sí mismo, una porción, una parte de Él y la está depositando en el hombre. O sea, Él sopló aliento de vida y nos puso, vamos a decir, en este traje terrenal. ¿Bien? Tenemos un traje que es nuestro cuerpo, pero con una esencia de Dios, con una parte de la vida de Dios. Más adelante en el Nuevo Testamento, Jesús está dejándonos una oración y nos está dejando más que una oración, un diseño en el Padre Nuestro. Cuando Él ora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo sigue? Venga a nosotros tu reino, hágase. ¿En dónde? En la tierra, ¿cómo? Vamos a repetir esto. En la tierra, bien. ¿A dónde puso Dios al hombre? En la tierra. O sea que hay una función que nosotros debemos cumplir en la tierra y hay una realidad que en este tiempo estamos llamados a hacer. Hemos escuchado mucho de volver al diseño original, de volver las cosas a su origen, la restauración final de todas las cosas, pero tiene que ver con esto, con volver a hacer de esta tierra lo que era en el principio, ¿bien? De reconstruir básicamente el cielo aquí en la tierra. La función de la iglesia no es una institución religiosa, la iglesia en sí, sino que podríamos definirlo como una embajada del cielo acá en la tierra. ¿Bien? Esa es como la función administrativa de la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos un pedazo del cielo. Alguien, no sé si alguna vez entró en una embajada, estando o acá en Argentina o en otro país, y literalmente los que fueron a un consulado, vos entrás y primero que tenés gente de la nacionalidad, por ejemplo, va al consulado de Brasil y gente de Brasil, y es como si estuvieses dentro del país, no solamente por la gente, por el idioma, porque territorialmente y legalmente es un territorio, un pedacito de esa nación acá. Eso es legalmente, por las leyes, está establecido así. Es como entrar, de repente estoy en Argentina y voy a una embajada y entro a ese territorio. La iglesia, en cierta forma, nosotros, debiéramos ser esa parte del cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos reunimos, cuando nos juntamos en espacios como los que se generaron recién en atmósferas, aquel que viene, aquel que no conoce, o aquel que viene con cargas, aquel que está dando sus primeros pasos en el Señor, debiera cumplirse esta palabra y debiera cumplirse este principio. O sea, al entrar no a Jacinto Río 766, al entrar en este ambiente, al entrar donde está la iglesia de Dios, sea cual sea, debiéramos entrar en esa realidad del cielo, ¿no? Y la realidad del cielo podríamos describir muchas cosas, es otro capítulo aparte, pero podríamos definir un lugar donde hay paz, un lugar donde hay justicia, un lugar donde hay gozo, un lugar donde hay amor. Y algo debiera cambiar. Al tener una experiencia o al entrar en un ambiente, y acá ya queda atrás lo de la parte emocional, ya hay una transformación en nuestro espíritu, hay algo que se modifica. Yo siempre le digo a los chicos del discipulado, de nada sirve si venimos acá de una forma y salimos de la misma manera. Quiere decir que algo mal estamos haciendo, o yo, o usted, o algo no estamos entendiendo. Y así muchas veces nos movemos y así andamos, ¿no? Venimos como a pasar tarjeta, venimos a cumplir. Bueno, el domingo soy cristiano, me debo congregar, voy a una célula. La rutina, ¿no? Entramos como en esa rutina
y vamos perdiendo la esencia de lo que significa congregarnos todos juntos, venir al encuentro de nuestro Señor. Algo en nosotros siempre debe ser transformado cuando tenemos esos encuentros y esas experiencias con Dios. Digo, algo transformado, de repente, si venía con un pecado que no lo veía y tuve luz, salí de acá y no vuelvo más a cometer ese pecado. Si estaba luchando con dinámicas de pensamiento, de muerte, de depresión, de tristeza, y vine acá, o sea donde sea, tuve un encuentro con Dios en adoración y sacó eso de mí, ahí se produjo una transformación. O sea, los encuentros, los momentos de adoración debiéramos ser transformados. Porque si salimos de la misma manera que entramos en esta cuestión. O sea, venimos como a pasar tarjeta como si fuésemos a nuestro trabajo y se termina muchas veces convirtiendo en esto, ¿no? Entonces tenemos una función aquí en la tierra, ¿bien? Muchas veces quizá, o en estos tiempos estamos escuchando mucho de la escatología, del final de los tiempos. Muchos predican sobre la segunda venida del Señor y muchos están clamando para que Dios venga, para que Él nos lleve. Y se convirtió mucho en esto, ¿no? En muchos lugares se predica este tipo de evangelio por todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero Dios no llamó o no nos llamó, Jesús, a que traigamos gente, ¿no? No dijo traigan gente. Él nos dijo vayan, ¿no? Vayan afuera y hagan discípulos. No tráiganlos acá al templo evangélico. Vayan y hagan discípulos. Tenemos una función y es aquí en la tierra. Y es cumplir la voluntad de Dios. Manifestar las obras que de antes de la fundación del mundo fueron establecidas. El Señor me revelaba algo. No sé si les pasa a veces que leemos la palabra o leen un versículo, que lo leímos 50 veces, pero llega un momento donde decís, wow, o sea, no lo había visto, no lo había entendido, o en qué parte estaba esto. O sea, esa es la revelación, ¿no? Cuando te cae la ficha de algo que quizá lo leíste, lo escuchaste, pero en un momento el Señor como que corre algo y lo pudiste entender, lo pudiste ver. Y me pasó algo bien interesante con algo. Y escuchen y están tomando nota, anoten esta frase. Dios no comienza algo sin antes haber terminado. Vamos a repetir. Dios no comienza algo, Dios no comienza absolutamente nada sin antes haberlo terminado. Vamos a ir a Isaías 46, versículo 9. Muchos me miran con cara rara. Dios no comienza algo sin antes haberlo terminado. Decimos que Dios es el principio y el final, que Él es el alfa y la omega, ¿cierto? Pero en el mismo lugar, o sea, Dios es a su vez el principio y a la misma vez es el final. Dios es el alfa, pero a la misma vez es la omega. Vamos a ver qué dice Isaías 46, versículo 9, y si lo tienen acá. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo, Dios, yo soy Dios y no hay otro como yo. Versículo 9 y 10. 9 y 10. Solo yo puedo predecir, el futuro antes que suceda. Y todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Bien, vamos a repetirlo de vuelta, por favor. 9 y 10, sí. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo, Dios, yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Bien. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué versión es esa? NTV. ¿Qué versión? Las Américas. Las Américas. A ver qué dice. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Wow. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Que declaro el fin, ¿cómo dice? Que declaro el fin desde el principio. Que declaro el fin desde el principio. Quedémonos meditando, no quiero que se pierda esto, que declaro el fin desde el principio. Volvemos
a lo que decía él es el principio, pero a su vez es el final. ¿Cuántos habitantes aproximadamente hay en el planeta Tierra hoy en día? ¿Alguien tiene una idea? 7 billones aproximadamente. Entre 6 y 7 billones de personas. Billones, con B. Billones, ¿cierto? 1.000 millones. Bueno, no importa. Hay mucha gente. Hay muchos. Más o menos. Vamos al principio de todo, al Génesis. Dios creó al hombre. Bien. Dios crea al hombre. No crea a la mujer Dios, sino primero crea al hombre. Y del hombre conocemos la historia. Costilla, Eva. Decíamos recién que estamos viviendo, o con las señales, lo que podríamos decir, el final de los tiempos. Dijimos entre 6 y 7 mil millones o lo que sea. Pero Dios comenzó con uno. Dios creó al hombre y podríamos decir que terminó la tarea. Porque del hombre, de un solo hombre, puso a los millones y millones y millones. No sé si, a ver, es muy difícil de pensar o de entender, pero vamos al hoy. Miremos la humanidad, la cantidad de gente que hay, pero que solo, y que todo partió de un solo hombre. O sea, Dios creó, Dios fue al final, terminó la humanidad, y una vez que la terminó, ¡pum!, la puso adentro de Adán. ¿Estamos hasta acá? Vení, Mati, vamos a graficarlo un poco a ver si sale. Año 2017, millones y millones y millones y millones de personas en el planeta Tierra. 7.300.000. Bueno, ahí está el dato claro. Dios hizo la humanidad, fue al final de todo, terminó la obra, juntó a toda la humanidad, la puso en Adán, sopló vida y terminó su tarea. Para que se entienda lo que estoy diciendo, lo que estoy explicando. Soy el que habla desde el final, antes del comienzo. Soy el que hace antes de que comience. Entonces, Dios comenzó una obra, la terminó. Una vez que la terminó, puso su firma y la comienza. Recién cantamos una canción tremenda, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando. Muchas veces nos pasa, y esto es en un ámbito bien interesante donde se pone lindo muchas veces y donde nuestro carácter es forjado, bien forjado, en nuestro matrimonio. Los que están casados me entienden y saben que es el lugar donde, o el espejo, siempre digo, Ana Paula termina siendo muchas veces mi espejo y yo termino diciéndole cosas a ella, pero que en realidad son cosas gruesas que yo tengo. ¿Bien? Y nos pasa que muchas veces perdemos esta noción y esta capacidad que Dios nos dio, y es de ver la obra terminada, porque cuando estamos en Él, ni bien la estamos manifestando, pero Dios nos da la capacidad de ver la obra terminada. Y por esa fe es que nos movemos y que andamos. Cuando nos conectamos, cuando nos metemos en Él, ya vemos la obra terminada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en Cristo, me meto en Él y estoy en Él, veo a Ana Paula y no la veo con sus defectos, no la veo con los huecos en su carácter, sino que veo la obra terminada. Y eso me hace amarla y eso me anima. Y lo mismo ella. Pero nos pasa que cuando, por esta cuestión que decíamos del trajín, de la rutina, perdemos esa capacidad de ver a través de Cristo, de ver la obra que Él está haciendo o la obra terminada, y comenzamos a ver lo que somos, o sea, comenzamos a vernos humanamente, ¿no? Y esto es algo que también va para los discipuladores, donde muchas veces, y hablo bien en primera persona, hay algunas personas bien, bien lindas que el Señor pone para terminar de forjar a uno también, pero nos pasa que también hay momentos donde nos volvemos muy humanos y muy carnales y nos ponemos intolerantes, pensamos que nos hacen renegar
y lo volvemos una cuestión personal. Pensamos que el pastor hace un tiempo explicaba y lo definía muy bien, que vemos o nos medimos nosotros de acuerdo a los logros o a los resultados y terminamos haciendo del discipulado algo bien personal. O sea, si van bien, habla bien de mí, si... las expectativas, totalmente. Entonces, muchas veces eso habla más de mí que de la otra persona. Pero por momentos el Señor nos da esa capacidad de estar ahí con un discípulo hablando, orando, y de repente te muestra la hora terminada. Y vos lo ves, que está a punto de divorciarse, que está a punto de estar re peleado con su mujer, que tiene hijos en la droga, que no ve la salida, y de repente Dios, pum, te muestra la hora terminada. Y vos le empezás a hablar, le empezás a infundir fe. Digo porque a mí me ha pasado muchas veces, y mi pastor muchas veces, que tiene un don de fe bien, bien fuerte, me ha arrancado de momentos así, y por ahí por una palabra o por algo, una palabra profética que él me daba, me quitaba de esa situación y me conectaba con esa obra. Y por momentos la podía ver. Ah, estas son las obras, hacia esto tengo que caminar, tengo que consolidar mi economía, tengo que consolidar mi matrimonio. Y comienzo a manifestar esas obras. ¿Bien? Repasamos. Dijimos que fuimos creados en Cristo. Salimos de esa fábrica que es Cristo. Para manifestar el cielo en la tierra. Para manifestar las obras que de antemano fueron hechas en la tierra. Bien, nuestra función está aquí en la tierra. Y nos tenemos que enfocar para hacer las cosas aquí en la tierra. Más adelante dice, ¿no?, que Dios nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, y reinaremos sobre los cielos y reinaremos sobre la tierra. Y una y otra vez nos vuelve a decir sobre la tierra. Cuando tengan algo para decir, apoyar, suma, todo suma. Vamos a hacer un paréntesis acá. Y voy a hablarle ahora, ni bien le hablo a la iglesia, al espíritu de la iglesia, pero le hablo a los sacerdotes en este momento. Y le hablo desde algo que Dios también me estuvo ministrando en este tiempo. ¿El Fran se fue, Fran Gavilán? Está en los Conquis. ¿Algún arquitecto o que estudie arquitectura alguien? ¿Marcela? Allá el Emi. Capaz que lo sabían, yo la verdad que se lo comentaba a mi esposa y me decía, sí, ya eso nos lo enseñaron hace un tiempo, pero no sé por qué yo pensaba que la piedra angular, o cuando hablamos de la piedra angular, era algo que estaba por sobre la construcción. Y me puse a leer y a investigar. Vení un segundo a mí. Acá les va a explicar al licenciado en arquitectura sobre la piedra angular. Bueno, la piedra angular era la piedra que los romanos construían con arcos, y la piedra angular era la piedra que estaba justo en el medio del arco, que sostenía toda la estructura de ese arco. Entonces no permitía que se cayera. Como los romanos construían con piedra y argamasa, que es una mezcla de ellos, necesitaban esa piedra angular para que no se caiga el arco que hacían para las construcciones. Claro, es como una cuña, por así decirlo. Claro. Muchas gracias. Y comencé a ver y a buscar imágenes sobre la piedra angular. Y hoy en día, digamos, se ha modernizado mucho la construcción. No, eso no es una piedra angular. Eso pensaba que era yo la piedra angular. Ahora vos que ves una imagen de la piedra angular de la construcción de época. Esa imagen literalmente tenía yo en mi cabeza. Nunca voy a construir una casa. Pero se dice que aquel que quería destruir una casa o derribar una construcción en aquel momento, no tenía que tirar el techo, las paredes, que quizá, ayúdame, hoy en día se hace, o muchos hacen así, ¿no? Directamente dice que iban y le daban a la piedra angular, y al derribar esa piedra la estructura hacía esto, ¡boom! Pero era una piedra que quizá tenía el tamaño de esta mesa, chiquitita. Algunos, usan esa piedra como para decorar, veía imágenes, siempre estaba en una esquina esa piedra,
y algunos aprovechaban, la decoraban, pero prácticamente aquel que quería derribar o destruir una construcción solo debía quitar la piedra angular. Conocemos el pasaje donde habla y pone a Cristo, a Jesús, como el fundamento y como la piedra angular. Y el Señor me hablaba de la función de los sacerdotes y del sacerdote. Y en este entrenamiento precioso que es el matrimonio, la familia, donde uno quizá viene con una cultura, con una impronta de cómo es el hombre o cómo debiera ser el hombre en la casa. Y así entré yo al matrimonio con culturalmente lo que había visto de mis padres, o no solamente de mis padres, de la sociedad y del mundo, creyendo que el sacerdote simplemente es aquel que trae la provisión a la casa, donde en la casa se hace lo que yo digo, donde en la casa tiene que estar la comida preparada cuando yo llego cansado de trabajar, y agarrate si no está la comida preparada, a las 7 se corta todo. Y todas esas cosas, ¿no?, que por ahí el hombre trae implícita culturalmente, ¿no?, que el hombre debe ser así y el hombre es el que está por encima, ¿no? Si tuviéramos que graficar y tuvieran que ponerle imágenes, díganme si no se les viene esta imagen, el hombre y la familia, la esposa, los hijos, como por debajo, ¿bien? Y es acá donde el Señor me daba vuelta el gráfico y me decía, el hombre, el sacerdote, no está por encima, como esta imagen que representa la cobertura, ¿no? Yo soy la cobertura en cierta manera de mi casa, yo soy el pastor de mi esposa, de mi hijo, pero no estoy sobre. Y me llevaba a este versículo de la piedra angular. Me decía, vos estás por debajo. ¿Por qué? Porque si yo quito el techo, no pasa nada. Ahora, si yo quito el fundamento, se desmorona todo. Y acá me hacía ver la función verdadera del sacerdocio, que es estar por debajo. El sacerdote es el fundamento de la familia. Él no está por encima, sino por debajo. ¿Bien? Él está por debajo. Él es el que sostiene en cierta manera los principios, la palabra. Es quien, no se distraigan, estemos todos acá. Como decía, si creemos o vemos que el sacerdote o el sacerdocio es estar por sobre, se quita esa cobertura supuestamente y no pasa nada. Ahora, si se quita el fundamento de algo, se quita la piedra angular, la casa se desmorona. Entonces acá donde el Señor me llevaba, hay dos versículos en la Biblia, en la palabra, donde hablan del oficio que Jesús como hombre tuvo. ¿Qué fue Jesús? ¿Su papá? Error. Así esa cara puse yo cuando... La palabra que define, si quieren anotar no lo voy a leer ahora, pero está en Marcos 6:3 y Mateo 13:55. En esas dos ocasiones solamente se habla del oficio de Jesús. Él nombra cuando Jesús vuelve a su lugar de donde él había nacido y da el nombre de la profesión de su padre y de él. Y la palabra que usa es tectón. Si quieren escribirla, así como suena, con K, tectón. ¿A qué le suena tectón? Tectónico. ¿Y qué es algo tectónico? La piedra, un fundamento. Tectón no hace referencia a carpintero, sino a constructor. El padre de Jesús, José, y Jesús, no solamente ni bien hacían carpintería, pero eran constructores, construían viviendas. Lo que pasa es que en la época se construía mucho con madera. Por eso se tiende a pensar de que eran carpinteros, pero el oficio era constructor. Es cierto, se construía con madera, pero también con piedra. De acá viene que Él es la piedra fundamental. Miren cómo Dios hace todo. Yo muchas veces pensé que era el carpintero y wow, cómo restaura la madera y hasta tenía mucho sentido y lo tiene. Pero cambia mucho cuando decimos era constructor, se dedicaba a hacer casas. Es un dato nomás, pero a mí me llamó la atención y me
y aportó un poco para esto. Ahora vamos a lo que ocurre cuando el hombre no cumple su función como sacerdote. ¿Quieren ver a una familia destruida? Corran al hombre. Corran al hombre de su lugar. No hablo de corran al hombre que se divorcie, que se muera. Simplemente saquen al hombre de su función de sacerdote y la familia tiende a desmoronarse. ¿Quieren ver una comunidad, una sociedad destruida? Ahí tenemos hombres drogadictos, hombres que venden, que se meten en el narcotráfico. Hombres. Y se viene abajo. ¿Quieren ver una sociedad desmoronándose? Ahí vemos al hombre queriéndose convertir en mujer. Fíjense a dónde apunta nuestro enemigo. ¿A dónde apunta nuestro enemigo? A Satanás no le interesa, en cierta forma, no le interesa si la mujer, la compañera, adora o deja de adorar. Si se conecta o no se conecta con el cielo. A Satanás le interesa que el hombre deje de adorar. Y déjeme decirles que el infierno literalmente tiembla cuando ve a un sacerdote que se levanta con entendimiento y se vuelve un adorador. Las tinieblas temen y huyen cuando un sacerdote cumple su rol, cumple su función, toma su lugar. Se le acaban los argumentos. Yo le dije estos 3 ejemplos de la familia, que es el pilar fundamental, de una comunidad, podríamos decir, de una ciudad, de un barrio, y la sociedad en sí, un país, una nación, donde ya estamos discutiendo y debatiendo leyes de identidad de género. Pero fíjense a dónde apunta, al sacerdocio. Vamos a ir a Romanos 8. Pastor Darío. Romanos 8, verso 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Sigo? Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Amén, amén. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Porque la creación aguarda con ansiedad la revelación de los cristianos evangélicos. ¿Así dice? De los hijos de Dios. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Pero acá el Señor me hacía ver algo también, y que muchas veces le hemos puesto énfasis en los hijos, y en la manifestación de los hijos. Ni bien es correcto lo que dice Pablo acá, pero el enfoque es otro. Vamos a ir mientras nos quedamos ahí en Romanos 8. Dame un segundito. Colosenses 3:4. Porque la creación gime aún, aguardando la manifestación de los hijos de Dios.
Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos de vuelta. ¿Sigo? No, ese verso nomás. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está. No se trata de los hijos, como quizá hemos entendido simplemente, sino se trata de que en esa manifestación los hijos manifiesten al Hijo. Cambia un poco el enfoque, ¿bien? Porque no es que somos nosotros, o a ver, muchas veces creemos que somos los superhéroes y que venimos a salvar la creación porque está gimiendo y está esperando por nosotros, sino por lo que está esperando es porque nosotros manifestemos la gloria, para que nosotros manifestemos nuestra gloria a Cristo. Pero cada uno tiene una porción y una gracia diferente. Yo siempre digo, Darío tiene algo de Cristo que yo no tengo, pero que necesito. Y yo tengo algo de Cristo que Darío no tiene, pero que él necesita. Esa es la gracia. Cada uno posee una porción de Cristo, cada uno posee una gracia de Cristo que el otro no tiene. Y acá entra el concepto de santos o de santidad. Hace un tiempo hablamos de ser santificados o santificarnos en su palabra. Y quizás muchas veces asociamos que la santidad se resume en no tener pecado, no cometer pecado. Ser santo es no tener mancha. Dios es santo. No solamente porque no hay pecado en Él. Dios es santo porque no hay Dios como Él. Vamos de vuelta. Dios no es santo solamente porque no hay mancha ni pecado. Dios es santo porque no hay Dios como Él. Y cuando somos santificados, se cumple este mismo proceso. No hay otro igual. No hay otro igual a Josué, no hay otro igual a Mauricio. Eso es ser santos, cuando somos apartados y en el proceso de la santificación entra en juego el tema de la manifestación de esta gloria. Volvemos de vuelta a Romanos 8. Vamos desde el versículo 19, de vuelta. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Muy Pues bien. sabemos. Hasta ahí, disculpas, gracias. La creación misma ha de ser liberada. Y si decimos que la creación debe ser liberada es porque, como lo dice acá, está esclavizada. Vamos a ir rápido a Génesis 3, 16 y 17. Quiero tomar un concepto de aquí. Por favor. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Bien, nos quedamos con esto que le dice: la tierra es maldita por tu culpa. Acá sabemos lo que ocurre, entra el pecado, entra la muerte, y lo que cae en juicio en primera forma, o en primera manera, es la creación. No vamos a leerlo, pero en Génesis 1:28, cuando Dios crea al hombre, que le empieza a decir que va a llenar la tierra, que fructifique, y le da una palabra que es también señorear la tierra. O sea que el hombre es puesto por sobre la creación, es puesto por sobre la vegetación, es puesto por sobre los animales. Pero a causa del pecado, este diseño se termina dando vuelta. Y miren, algo bien gráfico para que podamos entender cómo es esto que la creación está ahora por sobre el hombre. Una de las mayores problemáticas hoy en día, sabemos que es el narcotráfico, que decanta en la drogadicción.
Básicamente la mayoría de los estupefacientes como la marihuana o la cocaína, ¿de dónde surgen? De las plantas, de la plantación. Uno de los males, raíz de todos los males, dice la palabra, es el amor al... Y vamos al dinero, el dinero literal, como el papel. ¿De dónde sale el papel? Del árbol. Acá vemos bien gráfico cómo se cumple esto que Dios dice. Maldita será la tierra, y se da vuelta el diseño. Ahora está el hombre por debajo. Y hay muchísimos ejemplos. Se me venían a la mente, porque conozco de primera mano personas que perdieron prácticamente todo y hasta sus vidas en algunos casos por apostar a los caballos, los animales. Sabemos cómo el hombre literalmente está por debajo de la creación. No, iba a aclarar algo, que cuando es maldecida la tierra, también es maldecido todo lo que la tierra había producido. Y de la tierra no solamente salen las plantas, sino que de la tierra salen los animales. Porque Dios le dice a la tierra, produzca la tierra seres vivientes. Por lo cual los animales son maldecidos y comienzan a comerse entre sí a causa de esta maldición de la tierra. Es verdad. Retomando lo que dice Romanos 8, 19 y 20, porque la creación gime y aguarda la manifestación. Cuando Dios dice la creación, no solamente está hablando de los inconversos, no solamente está hablando de aquel remanente que todavía no le ha sido revelado el Evangelio. Literalmente está hablando de las plantas, literalmente está hablando de los animales. ¿Por qué? Porque fue sujeta a maldición. Entonces, en la redención de todas las cosas y de los tiempos finales, donde todo comienza a ser puesto bajo los pies de Cristo, toda autoridad le es devuelta a Cristo. Por eso muchas veces adoramos y empezamos a profetizar que la creación le reconozca al Creador, que la creación se vuelva a su Creador, que la creación... Y le predicamos literalmente muchas veces. Hace un tiempo atrás, el pastor contaba de una experiencia que fueron al zoológico. Y parece locura sacado de contexto, pero en un momento dice que los llevaron a predicar a algunos animales que estaban en cautiverio. Y cómo estos animales comenzaron a responder a la voz de la iglesia, a la voz de ese evangelio. Escuché otros testimonios y otros ejemplos. No me acuerdo dónde fue, pero el pastor en una acción con lo de las vacas. Mientras ellos adoraban en un camino y campo adentro había muchas vacas, pero estaban lejos. Y mientras ellos adoraban, canta el Señor, toda la creación, dice que los animales comenzaron literalmente a acercarse. Y comenzaron a hablar y comenzaron a liberar a los animales. Entonces acá vemos que nuestra tarea no simplemente se cierra en predicar el Evangelio, hacer discípulos a los hombres. Tenemos una función que es la de libertar la creación. Amén. Y concluyendo, hay un sistema espiritual, y bien este es un capítulo que tampoco me quiero meter mucho. Los que están en la estación de guerra espiritual lo han visto, si no lo han visto aún lo van a ver, los que han pasado por Didascalia también, que tiene que ver con la reina del cielo. Si quiere, anote las citas bíblicas y después lo lee. Jeremías 44, 18, Jeremías 7, 18, Jeremías 44, 19. Acá explica y habla sobre la reina del cielo. Básicamente la reina del cielo es un sistema espiritual que está compuesto por dos columnas o por dos subsistemas, podríamos decir, no sé si existe la palabra subsistema, que es Mamón y que es Farmakeia. Mamón decimos que es lo asociado a las finanzas, al dinero, y Farmakeia lo asociado a la medicación, a la salud. Son entidades que trabajan mancomunadamente, pero que responden siempre a esta entidad que es la reina del cielo, ¿bien? ¿Y cómo gobiernan o cómo se mueven estratégicamente si no es a través del miedo? Nos gobiernan a través del temor. Ejemplo que siempre decimos,
pedirle permiso o consultarle a mi billetera si puedo hacer una escuela ahora a fin de año, consultarle a mi trabajo o a mi billetera si puedo hacer un viaje ministerial o no, consultarle a un médico antes de consultarle a Dios. Bien, no quiere decir que esto sea pecado, esté mal, pero como muchas veces, doy dos ejemplos bien comunes, pero si tuviéramos que hacer un análisis para adentro, cómo el temor gobierna muchas de nuestras decisiones, muchas veces. Pongo estos dos ejemplos porque son estas dos entidades que se mueven, que operan, que están establecidas sobre el sistema, el príncipe de este mundo, y se mueve básicamente con estos dos pilares. Romanos 8:19, vuelvo a hacer hincapié en este versículo. La creación gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. Hay algo que debe ser liberado, hay algo de lo cual debe ser librado de esta esclavitud. Pero hay algo cierto, nosotros no podemos libertar algo si primero no fuimos libres nosotros. Esta es otra prédica también, si no la escucharon, de Pablo, de Romanos 7 a Romanos 8, donde habla del proceso y del cambio de mentalidad, de salir de la mentalidad de esclavo a la mentalidad de hijos. Lo que se ministraba también hace un tiempo en la adoración, hace unas horas. El Señor cambiaba nuestras vestiduras, pero cambiaba nuestra mentalidad. Nos sacaba de esa mentalidad del siervo, en que disfruto, estoy, pero como siervo me estoy perdiendo de lo más importante, y nos transformaba y nos mutaba a esta mentalidad de hijos. Estamos en ese proceso. Ni bien la liberación de nuestra alma o la restauración es un proceso, no es de un día para el otro. Conozco casos de que sí, personas quizá dejaron la droga de un día para el otro, quizá personas después de una administración, después de un tiempo intenso con el Señor, se destrabó algo en su vida y cambiaron, pero empezaron un proceso de cambio en el cual muchos todavía seguimos sanando, muchos seguimos todavía luchando con el temor al rechazo, muchos seguimos luchando con la percepción del rechazo. Y ahora se cumple algo, ¿se cumple o no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos administrando aquella libertad que nos fue dada? Vivimos una semana, por lo menos en casa, muy linda, después de la prédica del domingo pasado, donde el Señor nos animó mucho a recordar de dónde habíamos sacado, de dónde Él nos había librado, de dónde Él nos había sacado. Y fue hermoso porque fue volver, no solamente a emocionarme, sino a poder vivenciar ese dolor que en algún momento sentí. Hacía un tiempo atrás yo como que quería hacer fuerzas en un momento de mi vida para acordarme. Yo le decía, Señor, haceme ver, haceme acordar de dónde me sacaste, haceme acordar ese momento. Pero era como que me costaba. En estos días el Señor literalmente me llevó a esos momentos puntuales. Y por algunos momentos pude sentir la angustia que sentí una noche. Que fue una noche que después el Señor me mostró que Él me estaba sosteniendo. Pero fue una noche donde, si la pensaba 2 veces, hoy no le estaría hablando acá en este lugar. Y literalmente yo viviendo en un edificio, ya habiendo intentado muchas veces dejar la droga, muchas veces, muchos tratamientos. Ya me drogaba y me drogaba por drogarme porque me sentía mal. Ni siquiera la droga me generaba placer. Estaba en esa situación. Y estaba sentado en una cornisa una noche, me desperté llorando de madrugada. Me fui a consumir solo a la terraza arriba. Y estaba literalmente sentado en una cornisa. Y me acuerdo que, no me acuerdo textualmente cómo fueron las palabras, pero simplemente lo que expresé: Señor, si existís, Jesús, si existís, hacémelo saber porque hasta acá llegué. Algo cambió esa noche. No dejé de sentir malestar, pero algo cambió. Algo no me permitió hacer eso que estaba a punto de hacer. Y en estos días el Señor me volvía a mostrar esa situación.
Y volví a experimentar ese dolor, pero no con el motivo de evocar el pasado. Él no me estaba llevando atrás para volver a revocar eso. Sino Él me estaba haciendo sentir el mismo dolor que hoy están sintiendo muchos. Porque me pasa eso por ahí. Me olvido. Dejo de sentir o de recordar en cierta manera donde el Señor me libró. Y ahí es donde me vuelvo indiferente quizás al dolor que muchos hoy en día están pasando. Y por momentos me distraigo y digo, ¿qué estoy haciendo con esa libertad que me fue dada? ¿Cómo la estoy administrando? Pero tengo un discipulado, Señor, doy el discipulado los miércoles, el jueves formo parte del equipo de intercesión, mando palabras una vez a la semana, por lo menos a mi grupo de palabras. O sea, funciono, hago. Pienso que eso es suficiente. Hay un diseño precioso que Dios le dio a esta casa. De hecho, yo fui fruto de ese diseño y muchos de los que están acá han sido frutos y están siendo frutos del programa Vivir. Levanten la mano los que pasaron o están en el programa Vivir. Muchos. Y sé que hoy falta mucha gente acá. Muchos. Y no sé si todos debiéramos pasar o todos debiéramos trabajar en el programa. Hay algunos que están llamados a enseñar, otros no. Pero es el lugar y es el ámbito donde recogemos o donde vienen personas con situaciones similares a las que yo pasé y recién les describía. Vuelvo a repetir, no hace falta, o no quiero decir con esto que todos debiéramos trabajar en el programa. Pero es una muy buena oportunidad y es un muy buen ambiente para comenzar a manifestar aquello de lo cual yo fui libre. Digo el programa, pero el Señor te puede usar en cualquier ámbito donde vos estés. Y la pregunta de hoy en día es cómo yo estoy administrando esa libertad. Cómo yo me estoy manifestando, o mejor dicho, cómo yo estoy manifestando a Cristo. Y Dios me hablaba de 3 pilares que en cierta manera están como siendo una barrera a que yo pueda manifestar esa libertad o esa gloria. Y me hablaba de 3 cosas puntuales, seguramente hay mucho más. Pero en primer lugar me hablaba del temor, literalmente. Vamos a ir a Hebreos 2:15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Por temor a la muerte. El temor, como recién le decíamos, muchas veces nos termina diciendo cómo movernos o qué decisión tomar. Muchas veces son impulsadas desde el miedo. Les daba recién el ejemplo de este sistema espiritual que gobierna el mundo y que gobierna a través del miedo. El temor podríamos decir que es la antesala a la muerte. Y no hablo de la muerte simplemente la muerte física. La muerte es todo aquello que nos separa de Dios, eso sabemos. Y escuchaba hace un tiempo un testimonio, un ejemplo, quizá muchos lo han escuchado, que sucedió acá en Córdoba, una mujer que va a hacerse unos estudios de rutina, no me acuerdo qué hospital, como siempre se sentía bien, no tenía ningún síntoma, una mujer mayor, y se va a hacer estos estudios. Y a los 2 días o a los 3 días lo llama de la junta médica y le piden que urgente se presente en el hospital. No le da muchos datos, pero le piden que urgente se presente. Cuando llega, le dicen, mirá, ha saltado esto en los análisis, tenés un cáncer, te cuento cómo es el panorama, son meses, no tenemos mucho más que hacer, hacerte una quimioterapia ahora es impedirte que quizás pueda disfrutar este tiempo. Estoy, resumiendo bastante la historia. Pero es en vano que hagamos un tratamiento. Así que disfruta el tiempo que te queda. La mujer triste vuelve a la casa, le cuenta a su familia. No sé si era 1 mes o 2 meses que le habían dicho. Le cuentan a la familia. Y trató de vivir lo mejor que pudo ese mes. Dice que hasta joyas le llevaron los hijos, viajó. Pero a los 15 días dice que se empezó a sentir mal, se empezó a descompensar. A las 3 semanas estaba en cama, postrada.
Y ya casi llegando a la fecha que le habían dicho, no se podía levantar. Había entrado en una depresión. A eso de los 2 días que estaba en este estado, suena el teléfono de la casa, el director de la clínica, del hospital llamando, que piden que se presente urgente de vuelta. La cuestión que llega al otro día o ese mismo día, el director del hospital, la junta médica, pidiéndole disculpas. Esto es una historia real, porque se habían confundido en los estudios. Le habían dado un estudio diferente, ella estaba sana, no tenía nada. El temor terminó desatando lo que ella creyó. O sea, le dieron un diagnóstico, ella lo tomó y su cuerpo se fue adaptando a eso que había dicho. Se llenó de miedo. Así gobierna el miedo. Lo escuchaba el pastor Pablo hace muchos años atrás que él decía que el temor es como el oxígeno de los demonios. El temor es el oxígeno de los demonios. Así como la fe es el contradiseño del temor. El temor es la atmósfera en la cual los demonios y el mundo del inframundo literalmente se mueven sobre el temor. Y el temor es aquello que le termina abriendo la puerta a la muerte. ¿Qué está impidiendo que yo me manifieste? Una de las cosas yo decía que es el temor, uno de los pilares. O que yo no me manifieste yo, sino que manifieste esa gloria o manifieste a Cristo. Y los que han hecho o están haciendo el programa Vivir deben conocer bastante bien acerca del temor y cuáles son los 2 pilares que sostienen al temor. ¿Han escuchado hablar del cuadro de autorregistro? Cuando tengo una emoción disfuncional, cuando tengo una conducta disfuncional, me hacen hacer el cuadrito, que cuento el acontecimiento, qué fue lo que pasó, la cuestión de poder llegar a la raíz y al final decir, bueno, puedo vivir con esto. En resumidas cuentas es así, ¿no? La valoración preferencial. Pero cuando hablamos específicamente del temor, siempre la raíz del miedo está sostenida por 2 pilares. No voy a dar un ejemplo ni nada ahora, pero uno es el temor a que no me quieren, el temor al rechazo, literalmente, y el otro es el temor a que no soy capaz. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó mucho. Allá está mi mamá en el fondo, de paso la saludo. Ya de grande y casado, ya les conté la historia, ¿no? Que somos 3 hermanos, siempre como el más sobreprotegido fui yo, etc. Pero ya de grande, mi mamá me seguía tratando como si tuviera 10, 12 años y me va a seguir tratando como muchas veces como si tuviera esa edad. Pero había momentos donde yo me recalentaba. Ya estaba casado y veía como madre, ¿qué? Que me quiere, me da un consejo. Yo me enojaba en serio. Y llegaba un punto que era disfuncional mi enojo. Entonces, haciendo el cuadrito, ¿a qué conclusión llegaba? Claro, ella me aconseja porque en el fondo, o no, piensa que no soy capaz de. Me cree que no soy capaz de hacer esto, de hacer lo otro, por eso me aconseja. Y ahí salta mi miedo, mi inseguridad, donde no, yo soy capaz, yo soy grande, no soy un niño, ¿no? Es este pensamiento interno que no está, pero que en el fondo está y moviliza y hace que yo me enoje. Pasa en el matrimonio también. Vos no sos mi mamá. Es un clásico eso. Vos no sos mi mamá. En el fondo lo que estoy manifestando es ese miedo a que no me vea capaz de ser un buen esposo, de cumplir mi función, mi sacerdote, y donde quizá muchas veces se manifiesta por el enojo, pero el enojo tiene su raíz siempre en el miedo, como todas las emociones. El miedo muchas veces puede ser funcional, el miedo no es malo, tener miedo no está mal, tener temor no está mal. El tema cuando eso se vuelve una cobardía y me comienza a estancar y me comienza a anclar. Ahí se convierte en un problema. Otro de los puntos que el Señor me hablaba es la comodidad y el confort. Muchos de acá sé que han dado pasos de fe, han salido de lugares, en su momento fueron estruendos de fe. El Señor los llamó a salir literalmente de un lugar, dejar la tierra de su parentela, dejar una ciudad. Conozco muchos que literalmente dejaron una ciudad y que se vinieron con una mano adelante y una mano atrás, pero le creyeron al Señor. Y muchas otras personas que dieron pasos en su momento, pero que hoy en día están como ahí, en una meseta, que se quedaron
están quietos y no avanzan. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Cuando salió de la tierra de Egipto, empezó a caminar, tenía un propósito, llegar a un lugar, pero comenzaron como a acomodarse a la situación, ¿no? Esa mentalidad de esclavo que tiende a acomodarse, la mentalidad del subsidiario. Tiendo a acomodarme al sueldo, tiendo a acomodarme a las vacaciones, a todo el confort que me da un trabajo y me acomodo y estoy bien con mi sueldo a fin de mes, con mi trabajo. Cada tanto puedo hacer una escuela, cada tanto puedo pedir permiso, pero estoy cómodo en cierta manera. Sé que hay muchos que no están cómodos y que están incómodos de hecho y están peleando para salir de esa situación. Conozco a muchos que están en ese proceso, pero muchos otros que también es por temor en el fondo, pero nos acomodamos. Estamos tranquilos, acá estamos cómodos. Hasta acá llegué, hasta acá di lo que hablaba el pastor Sebastián hace un tiempo atrás, de caminar la milla extra, no conformarnos, de ir a más, siempre a ir más. Un ejemplo por excelencia es Jesucristo. Él siempre caminó la milla extra. Él siempre llegaba a hacer lo que tenía que hacer, pero no se queda listo, ya hice, ya barrí el salón, ya acomodé la silla. Siempre hay algo más por hacer. Siempre va a haber algo más, podemos ir más allá, aunque pensemos que hayamos terminado. Decía que una era el temor, otra la comodidad y por último el egoísmo. Ni bien el temor trabaja en estas tres, en estas dos, pero el egoísmo es aquello que me ha hecho enfocarme en mí mismo. El otro día hablaba con Martín Espela, ¿dónde está Martín acá? Y me comentaba del trabajo que él está haciendo en el programa Vivir, desde que empezó a trabajar en el programa Vivir como coordinador, cómo su vida ha cambiado. Y le comentaba mi experiencia. Yo hace unos años atrás estuve como coordinador mucho tiempo. Fui como pasante, pero después estuve mucho tiempo como coordinador. Y le decía que para mí lo más terapéutico y lo que más me sanó fue el tiempo que yo estuve como coordinador. Me pasaba que había momentos que daba un ejemplo y por dentro sentía la voz: cara dura. Estaba enseñando algo que yo mismo estaba luchando en mi casa, en mi carácter. Pero eso me presionaba a tener que cambiar, me presionaba rápidamente a alinearme. Era un poco de orgullo en el fondo, decía, bueno, tengo que enseñar algo, tengo que poder ser coherente. Pero eso me empujó hasta empezar a consolidar muchas cosas. Pero ¿qué fue lo que me jaló en cierta manera? Esta cuestión de generar la empatía, ¿no? Los días lunes, el grupo de ayuda mutua, donde se trabaja esto de la empatía, de que yo me pongo en el lugar del otro. Todas las personas que hemos pasado por adicciones, Mauri, vos lo sabés, en su momento o cuando llegamos no hacemos otra cosa que hablar de nosotros mismos, hablar de nuestros problemas, hablar de mi situación, hablar de mi malestar, hablar de cuánto consumo, de cuánto no consumo, pero todo se trata de mí, y es como que no puedo escuchar al otro, y hablo. Me pasaba con chicos de que eran unas cotorras, hablaban, y le decía sí, y seguían hablando y no tomaban lo que uno les decía. Pero me pasó de empezar a ver a personas que de repente empezaban a sensibilizarse con lo que el otro le estaba contando. Y capaz que no era una historia parecida a la mía, capaz que era una persona que no estaba luchando con las adicciones, pero que estaba peleando con el temor. Y yo dentro de mí decía, pero, a ver, es una pavada eso. Y de repente me salía a hablarlo, me salía a decir, wow, salió algo, un consejo, puede servir para algo. Eso sentía en el momento. Y se comenzaba a generar esto de, me salgo de mí mismo. Me salgo de mí mismo. Y mientras más me salía de mí mismo, más me sanaba. Mientras más me ponía en el lugar del otro, más me sanaba. Mientras más pasaba tiempo con un discípulo escuchándolo, de repente una situación que para mí era grave, que estaba trabada, se destrababa. En la práctica de salirme de mí mismo. 3 puntos le dije: el temor, el confort y el egoísmo. Puede haber otros, pero Dios me habló de estos 3. Y como estas 3 dinámicas, en cierta manera, se han vuelto como una cúpula que muchas veces impiden que esa gloria que hay en mí mismo, que ya está adentro, que no tiene que descender la unción, ya está dentro mío. 1 de Corintios, versos 2, 8 y 9, habla de aquellos que conforme a la madurez han obtenido revelación, porque las cosas que todavía no subieron a nuestro corazón, ni oído oyó, ni ojos vieron, son las que Dios tiene preparadas
no está hablando Dios de algo que tenga que descender, de una unción, de algo que tenga que bajar del cielo. Ya está todo acá adentro. Dice Corintios que de acuerdo a la madurez que vamos logrando, de acuerdo al carácter, de acuerdo a la sanidad, esa madurez, dice en el original, es revelada, como que se corre la cúpula, ¡fum!, y se manifiesta la gloria. A medida que voy confrontando estas tres dinámicas, sobre todo la última. En el tiempo de adoración veía algo bien particular. Y veía como una especie de herida que todavía estaba abierta, pero que la fuimos como camuflando. Y una herida muy puntual respecto a abandonos de padres, de madres o de parejas. El Señor me hablaba y me mostraba esto. Una herida ocasionada por un abandono, por una persona que me dejó. Y con el tiempo yo fui haciendo sanidad y fue calmando ese dolor. Pero no cerró esa herida. Y yo de a poco como que la empecé como a camuflar. Con actividad, de repente en el servicio, de repente con mi don profético. Y empecé como a taparla. Y empecé como a cubrirla, pero es una herida que aún no cerró. Y si vemos esta herida hoy en día, nos ha hecho personas quizás solitarias, personas que quizás nos cuesta mucho relacionarnos o hacer relaciones interpersonales. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué nos cuesta quizás el hacer amistades nuevas o el encarar una persona que tuvo una mala experiencia en un noviazgo, que está con terror de volver a ser lastimada de nuevo? Ese es el miedo y eso es lo que nos está cubriendo. Miedo a que me vuelvan a ocasionar eso que tanto daño hizo a mi vida. Y nos volvemos personas quizás aisladas. Nos aislamos. Ni bien estamos, pero no estamos. Pasamos mucho tiempo solos o solas en nuestra casa. Mientras afuera hay una creación que nos está esperando. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a Dios.